Descubierto lo escalofriante en un viaje astral. 8 historias embrujadas y siniestras. La brisa de la noche traía consigo un murmullo escalofriante, como si las sombras del barrio estuvieran susurrando secretos oscuros. Laura, una joven madre que luchaba por mantener su hogar a salvo, se encontró frente a una venta de garage, donde su mirada se clavó en un viejo libro de folclore. Los ojos de la portada brillaban con un misterio inquietante, como si le dijeran que lo abriera y descubrieran lo prohibido. Con una mezcla de curiosidad y un escalofrío recorriéndole la columna, cogió el libro, sintiendo que algo lo había elegido para ser su guía en un mundo que apenas entendía. Los rituales de aquel libro prometían liberar su espíritu y ofrecerle un escape de la pesada rutina, así que Laura comenzó a practicar los rituales en las noches calladas, cuando su hija dormía. Al principio, se sentía flotando, explorando el vibrante mundo de su barrio desde nuevas perspectivas. Los edificios parecían bailar, las calles susurraban viejas historias, y su corazón latía con un nuevo poder. Sin embargo, todo cambió cuando un eco sombrío la atrapó. Había otras sombras en esos viajes, sombras que no eran amigables. Una noche, sumida en la sensación de libertad, se topó con un relato aterrador sobre un vecino que acechaba a aquellos que se aventuraban en ese mundo. Los relatos de desapariciones resonaban en su mente como un tambor, creando una inquietud que crecía en su pecho. Ignorando las advertencias, Laura continuó navegando entre lo tangible y lo etéreo, cada vez más atrapada por la promesa de desvelar secretos. Pero fueron las noches siguientes las que la sumieron en terror. Su hija, con ojos desorbitados y voz temblorosa, le confesó que había estado soñando con un hombre que sabía demasiado sobre ellas, un ser que siempre estaba al acecho, un susurro incesante en la oscuridad. Laura, desesperada, le prometió que todo estaba bien, pero su propia inquietud crecía. Aquella figura no le era desconocida, era el mismo vecino que había empezado a ver en sus visiones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura sintió que el aire de su hogar se tornó denso y frío, una presión invisible que le oprimía el pecho. Esa noche, tras otro viaje, un murmullo reverberó en el pasillo oscuro de su casa. Su corazón latía acelerado. Tal vez era el tiempo de enfrentarse a sus temores. Corrió a la habitación de su hija, donde la encontró mirando fuera, con una mirada desconcertante. Allí, a través de la ventana, la figura del vecino se cernía como una sombra maligna, un hombre con un sombrero de charro que parecía moverse con la brisa, una presencia enraizada en sus peores pesadillas. La batalla dentro de Laura se intensificaba. ¿Hasta dónde iría para proteger a su hija? La línea entre la locura y la realidad se desdibujaba. Los secretos del barrio ocultaban algo más, y ella había despertado fuerzas que deberían haber permanecido dormidas. El miedo se apoderaba de su corazón, así que se encontró sopesando una pregunta aterradora. ¿Realmente había traído ese peligro a sus vidas? La noche avanzaba, y el eco de su hogar la gritaba que la oscuridad aún guardaba sus peores secretos. ¿Podría Laura enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Laura fijó su mirada en la figura del hombre de sombrero, su corazón palpitante resonando en sus oídos. La inquietante sombra parecía moverse con un propósito, como si supiera que la observaban.
¿Qué quieres?, murmuró, su voz temblando sobre la incomodidad de la noche. Sin embargo, el hombre no respondió. En lugar de eso, inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluándola, y un escalofrío le recorrió la espalda. La habitación de su hija se sentía cada vez más pequeña, como si los muros intentaran cerrarse sobre ellas. Laura se acercó a su pequeña, cuyas manos temblaban mientras sostenía una muñeca de trapo desgastada. El horror de los sueños perturbadores que había compartido anteriormente parecía haberse materializado ante ella. «Cierra las cortinas, cariño, no dejemos que nos vea», ordenó, intentando sonar firme, aunque el miedo amenazaba con desbordarse. Su hija, obediente, hizo lo que le pidió, y al hacerlo pareció apaciguar el escalofrío que invadía la habitación. Las sombras se cernían sobre la casa, llenando cada rincón con una tensión palpable. Laura, aún temblando, recordó los rituales. Si había aprendido algo del libro, era que había poder en la intención. Si podía atraerlo al plano físico, tal vez podría enfrentarlo. Sin perder tiempo, se dirigió rápidamente a la pequeña altar que había organizado en su habitación, donde había colocado velas y objetos que simbolizaban protección. Al encender la primera vela, el brillo cálido pareció resistir un poco la oscuridad que crecía. Sus manos temblorosas tomaron el libro, buscando por entre sus páginas. «Rituales de protección», dijo en voz baja, fortaleciendo su resolución. La urgencia la llevó a recitar un conjuro que había aprendido, mientras concentraba su energía en la luz que emanaba de la llama. Las sombras comenzaron a danzar, retrocediendo ligeramente como si resistieran los efectos del ritual. Sin embargo, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si el aire estuviera cambiando. Los murmullos se intensificaron y las velas parpadearon, casi apagándose en unísono. Laura dio un paso atrás, sintiendo la presión en su pecho hacerse más pesada. Afuera se escuchó un golpe sordo, como si una rama hubiera golpeado la ventana. Laura se volvió para mirar hacia afuera. Esa misma figura del hombre, ahora más cerca, observaba fijamente a la distancia. Ese instante pareció prolongarse, y en ese silencio tenso, su hija rompió el hechizo. «¡Mamá, no lo mires!», le susurró con una voz que no parecía suya, baja y profunda, resonando en la habitación, creando un eco extraño en las paredes. Laura sintió que la vida se le escapaba. Con cada palabra que su hija pronunciaba, un estremecimiento la sacudía. Era como si otra voz estuviera hablando a través de ella, conectándose con la sombra que acechaba. El libro cayó de sus manos cuando, en un instante de terror absoluto, percibió que la mirada del hombre de sombrero se había fijado en su hija. «¡Escapa!», fue lo único que logró pronunciar antes de que la oscuridad se desatara en la habitación y los gritos de su pequeña se mezclaran con los murmullos del más allá. Laura, con el reloj de la vida marcado por latidos desbocados, se encontró atrapada entre la realidad y un éxtasis aterrador. La oscuridad estaba ganando la batalla. Cuando la luz de las velas comenzó a apagarse una a una, supo que el momento clave se acercaba. ¿Sería capaz de salvar a su hija y enfrentarse a lo que había despertado? Con una resolución temblorosa, Laura se preparó para lo inevitable. El eco de un mantra ominoso empezó a resonar en su mente. ¿Podría alcanzar lo que estaba oculto en las sombras antes de que fuera demasiado tarde? Al abrir los ojos, Laura se encontró en un lugar que no podía reconocer. La habitación de su hija había desaparecido. En su lugar estaba de pie en un espacio oscuro y nebuloso, donde la neblina se arrastraba por el suelo y ecos lejanos susurraban en un lenguaje antiguo que parecía penetrar en su mente. «¿Qué es esto?», pensó, con el pulso acelerado, cada latido pareciéndose cada vez más un grito de alarma. A su lado, la figura del hombre de sombrero se proyectaba como una sombra alargada. La bruma lo envolvía aún más,
acentuando su presencia ominosa. No estaba seguro si estaba soñando o si realmente había cruzado algún umbral prohibido. «¡Mamá!». La voz de su hija resonó en su mente, tan clara como si estuviera a su lado. «¡No puedo salir! ¡No puedo!». Ese pensamiento la golpeó con más fuerza que una tormenta. Laura templó su respiración, buscando la calma. Debía encontrarla. Debía enfrentarse a este ser que no solo amenazaba su vida, sino también la de su pequeña. Con cada paso que daba, el suelo parecía moverse bajo sus pies. Las sombras eran densas, se arremolinaban a su alrededor como si intentaran atraparla. «No puedo dejarme llevar por el miedo», se repitió, recordando las palabras de los rituales. «Soy la madre y debo protegerla». Entonces, el hombre de sombrero se giró lentamente, las sombras se agitaron en respuesta. Sus ojos brillaron como dos brasas al rojo vivo, y por un instante Laura vio en ellos una profundidad insondable, un abismo donde no había esperanza. Ella sintió como la desesperación la invadía, pero se negó a ceder. «¡Tengo que encontrarla!», gritó, su voz resonando con un eco que reverberó en la oscuridad. La figura dio un paso hacia ella. Su boca se abrió en una sonrisa perturbadora, pero Laura no flaqueó. Se concentró, buscando en su mente los recitados del conjuro que había aprendido. Su voz se hizo firme. Las palabras fluyeron de sus labios como un manantial de energía. «Por la luz que guía a los perdidos, por el amor que nos une en la oscuridad, te exijo que regreses lo que has tomado». Las sombras parecieron contraerse, pero el hombre de sombrero solo sonrió más, como si se alimentara de su valentía. «No puedes hacerme nada, madre», susurró con un tono sombrío que heló la sangre en sus venas. «Ella es parte de este mundo ahora. He tejido su destino a mi voluntad». Un terror indescriptible invadió a Laura. Las visiones de su hija riendo, jugando y llenando su hogar de luz se acercaron como un frágil recuerdo, y el brillo de la esperanza se oscureció. «No», se obligó a decir, «no te la llevarás». A su alrededor, la neblina pareció abrirse un poco, revelando un destello de luz en la distancia. Era tenue, pero prometía refugio, una salida a este abismo aterrador. La figura del hombre avanzó hacia ella, más decidida, pero tejió sus brazos alrededor de su corazón. La energía que emanaba de su amor se intensificó. De repente, la visión de su hija apareció ante ella, con los ojos oscuros llenos de pánico y desesperación. «¡Mamá!», gritó, extendiendo sus brazos, y en ese instante el miedo más profundo se transformó en una determinación imbatible. «Voy a salvarte», dijo Laura mientras comenzaba a correr hacia la luz. Sabía que no podía perderse en la oscuridad. El hombre de sombrero le gritó, pero su voz se perdió en el eco de su propio grito, su presencia enrarecida por la energía que ella invocaba. Con cada paso, la figura del hombre comenzaba a desvanecerse, pero la luz exigía más de ella, más fuerza, más fe. La esfera brillante parecía querer devorarla, pero Laura no se detuvo. La voz de su hija resonaba en su mente. «¡Mamá, no me dejes!». Fue un momento de verdad. La luz ante ella parecía brillar más intensamente, como una puerta hacia la salvación o una trampa mortal. Y la decisión de atravesarla podría cambiar todo. ¿Podría realmente encontrar a su hija en medio de ese marañado de sombras y sueños distorsionados? ¿O la oscuridad la reclamaría para siempre? La pregunta se quedó flotando en el aire mientras avanzaba hacia la luz, y el eco del hombre de sombrero resonó en su mente como un eco de advertencia. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su pequeña? Laura sintió que el mundo a su alrededor se fragmentaba, como un espejo roto que arrojaba destellos de luz y sombras. Un destello repentino la atravesó y al abrir los ojos ya no se encontraba en el nebuloso abismo. En su lugar, estaba en un campo al aire libre, rodeada de árboles secos y desollados que parecían gritar en silencio.
La luz opaca del atardecer se filtraba a través de sus ramas, creando sombras peligrosas que susurraban alrededor. Esa luz, aunque real, tenía una cualidad extraña, casi como si se burlara de su esperanza. «Mamá». La voz de su hija flotaba en el aire, etérea, llena de angustia. No podía ver a su pequeña, pero la cercanía de su voz la llenó de una urgencia frenética. «Mamá, por favor». «Shh, estoy aquí, sigue hablando», gritó Laura, tratando de orientar la dirección de ese eco familiar. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las sombras en los árboles empezaron a moverse, como si respondieran a su llamado. Cada gemido del viento se sentía como un lamento de las almas perdidas que habitaban aquel lugar maldito. Estaba atrapada entre dos mundos, luchando por romper el velo que la mantenía separada de su hija. El hombre de sombrero aún la acechaba en su mente, una amenaza persistente que no podía ignorar. Ella sabía que su presencia era omnipresente, observándola, esperando el momento oportuno para reclamar lo que le pertenecía. Seguí corriendo hacia el sonido de la voz, resbalando en el terreno irregular. Pasó corriendo bajo ramas que parecían intentar atraparla, pero ella esquivó los obstáculos, sin tiempo para el miedo. El eco se hacía más fuerte, transformándose en lamentos desoladores de otras almas que habían sufrido antes que ella. De pronto, un vidrio roto resonó en las sombras. Laura se detuvo en seco, el corazón palpitándole en el pecho. Alguna fuerza invisible la envolvía, y la voz de su hija ahora sonaba más intensa, más desesperada. «Mamá, te necesito». «Voy a encontrarte», gritó, el pánico impulsándola. ¿Cómo podría esperar a que pasara más tiempo? Se lanzó hacia donde creía que provenía la voz, cuando vio una figura al fondo, enredada entre las sombras de los árboles. Era su hija, un destello de luz en medio de la oscuridad. «¡Sofía!», llamó, sus pies moviéndose con una velocidad sobrenatural, solo para encontrar que la distancia entre ellas no se reducían. La pequeña levantó sus manos, pero las sombras la cubrían, y la desesperación creció en el pecho de Laura como un fuego devorador. Cada paso estaba lleno de resistencia, como si la tierra misma intentara frenarla. Las ramas se alzaban abruptamente, como garras enojadas, pero Laura no iba a retroceder. «¡No, no, no!», exclamó, sus manos alcanzando a rasgar las sombras que se entrelazaban. Empezó a recitar de nuevo el conjuro, palabra por palabra, mientras luchaba por mantener la conexión. «Por la luz que guía a los perdidos». Por un segundo, la oscuridad se fragmentó, permitiéndole vislumbrar a su hija. La niña, con sus ojos llenos de miedos que nunca debería de sentir, parecía estar en lo más profundo de esta pesadilla. «Mamá, ven. No puedo soportarlo». Laura sintió que su corazón se partía. Este era el momento donde se decidía todo. Sin dudar, extendió su mano hacia la luz, su voz resonando poderosamente en el aire. «Te exijo que me devuelvas a mi hija, que regreses lo que has robado». Las sombras empezaron a convulsionar, pero la risa fría del hombre de sombrero retumbó en el aire. «No lo entiendes, madre. Las sombras nunca cederán». Laura cerró los ojos brevemente, sintiendo cómo la energía de su amor por Sofía comenzaba a manifestarse como una fuerza imparable. Pero antes de que pudiera avanzar, un fuerte viento surgió de la nada, susurrando los secretos de una antigua maldición y envolviéndola en el terror helado de lo desconocido. Los árboles comenzaron a retorcerse y lejos, más allá de la voz de Sofía, resonó un eco familiar, una risa gélida que parecía conocer sus peores miedos. «Escucha, madre», la voz del hombre de sombrero reverberó. «Lo que está por venir es solo el comienzo. ¿Estás dispuesta a hacer lo que es necesario?». La pregunta se suspendió en el aire y Laura entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por su hija? Laura se detuvo, atrapada entre la luz que tanto ansiaba y el abismo que amenazaba con consumirla. El pulso de su corazón resonaba como un tambor de guerra, resonando en la oscuridad mientras las sombras tejían su red a su alrededor.
La decisión la consumiría. ¿Podría salvar a su hija o la oscuridad la reclamaría para siempre? Allí, en ese instante, la pregunta se instaló en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de sus propios temores? Laura sintió que el aire se tornaba denso, una presión insoportable que la envolvía mientras las sombras danzaban a su alrededor. La risa gélida del hombre de sombrero se mezclaba con la voz de su hija, creando un coro de desesperación que la desgarraba por dentro. «¿Qué más quieres de mí?», gritó desesperada. De repente, un fogonazo de imágenes la asaltó. Vio a Sofía jugando en su jardín, riendo alegremente, ajena a la oscura presencia que acechaba. La imagen se desvaneció y en su lugar apareció un paisaje aterrador. Cuerpos desmembrados y almas en pena flotando en un grasiento río negro que serpenteaba entre árboles grises. Era una visión de horror que la hizo tambalear. «No, no, esto no puede ser real», se murmuró a sí misma mientras la risa gélida del hombre de sombrero retumbaba a su alrededor, como susurros de un tormento atroz. Las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia ella con expresiones de deseo, como si anhelaran su sufrimiento. Laura se sentía atrapada entre dos mundos, entre la luz de su amor maternal y la sombra de su propia desesperación. Sin pensarlo más, reunió todas sus fuerzas y gritó: «¡Déjala ir! No tiene nada que ver con esto». Las palabras resonaron fuertemente en el aire, y por un instante sintió una vibración poderosa brotar de su corazón, como un faro deslumbrante capaz de cortar la oscuridad. Las sombras temblaron, pero la risa se hizo más intensa, alimentada por su miedo. En medio de ese abismo hirviente, escuchó una voz tenue. «Mamá, estoy aquí». El sonido era tan frágil que casi se perdía en la tempestad oscura. Laura se concentró, aferrándose a esa voz como un salvavidas. La imagen de Sofía apareció de nuevo, más viva que antes, pero a esta vez fue rodeada de sombras tenebrosas que intentaban arrastrarla a la oscuridad. «¡No! ¡Sofía! ¡Lucha!». La orden estalló desde lo más profundo de su ser. Un nuevo impulso de esperanza la invadió y comenzó a girar su cuerpo como danzara contra la marea de la oscuridad. Las sombras que la rodeaban parecían desvanecerse, dejando un camino iluminado hacia su hija. Pero el hombre de sombrero no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Con un movimiento brusco, agitó su brazo y la tierra tembló. Laura cayó al suelo sintiendo que la realidad se desmoronaba bajo ella. Se aferró al suelo, a la tierra fría y seca, mientras sus manos se arañaban contra la tierra. «¿Vas a luchar por ella, madre?», el hombre murmuró, su voz terriblemente suave y burlona. «La verdad es que solo tienes dos opciones: entregarte a mí o perder lo que más amas». «¡Nunca!», Laura gritó, levantando la vista hacia el hombre, alimentando la rabia que crecía en su interior. La voz de Sofía la seguía llamando, un eco que parecía fusionarse con su propia fuerza. El viento sopló más fuerte y las sombras giraron en torno a ella. De repente, Laura entendió que la clave no era solo el amor. Debía enfrentarse a sus miedos más profundos, las raíces de su desesperación. Con cada respiro invocó el coraje de todas las madres del mundo, de los gigantes y guerreros que habían peleado por aquellos a quienes amaban. «No me dejarás parar, nunca». Con un grito de valor, levantó su mano hacia la luz que parecía irradiar desde su corazón, desafiando la oscuridad con una fuerza recién descubierta. «Por mi hija, yo elijo vivir. Te enfrentaré». Un rayo brillante brotó de su mano, colisionando con las sombras y desgarrándolas, pero en el instante de la explosión de luz, el hombre de sombrero lanzó un grito agudo.
Las sombras comenzaban a retorcerse, como si estuvieran a punto de derrumbarse. Sin embargo, cuando Laura pensaba que podría liberar a su hija, una sombra más oscura y amenazante emergió del suelo, con ojos brillantes que parecían devorar la luz. «Esto apenas comienza», resonó una voz profunda, terrible y familiar. La risa del hombre de sombrero se unió a la nueva forma, creando una melodía escalofriante que llenaba el aire. La puerta de lo desconocido acababa de abrirse, y Laura pronto se daría cuenta de que el verdadero terror no solo estaba allí, sino también en lo que había dejado atrás. Y así, entre luces y sombras, Laura se preparó para afrontar no solo lo que le aguardaba, sino también el oscuro secreto de su propia vida. ¿Qué le depararía el destino en este laberinto de horror? Laura sintió cómo su corazón latía desbocado mientras contemplaba la sombra aún más oscura que se alzaba frente a ella. Los ojos brillantes, como dos faros en la noche, la observaban con una mezcla de desprecio y diversión. Sentía que el aire se espesaba aún más, como si la sombra estuviera absorbiendo toda la luz que quedaba. «¿Qué eres?», logró preguntar, sintiendo que su voz temblaba. La sombra se inclinó levemente, como si la contemplara con una curiosidad macabra. «Soy lo que siempre has temido, lo que siempre has ocultado», respondió con un tono grave que retumbó en su pecho. «Tu propio dolor, tus miedos enterrados. No pienses que puedes luchar contra mí, Laura. Septiembre ha llegado y yo soy su heraldo». Laura recordó todos esos momentos oscuros de su vida que había intentado olvidar. Las peleas, las lágrimas, los fracasos y, encima de todo, el dolor de una pérdida inaceptable. «Sofía no tiene nada que ver con esto», gritó, intentando aferrarse a su determinación. «Ella es solo una niña». «Exactamente», contestó la sombra, ensanchando su forma y llenando el espacio con una aura aún más opresiva. «Pero todo lo que has dejado de lado, todo lo que creías solucionar al ignorarlo, vuelve a ti en un instante como este. ¿Crees que puedes cambiar solo actuando? ¿Crees que la vida se puede domar con las palabras?». Mientras la sombra hablaba, las risas del hombre de sombrero resonaban en su mente como ecos burlones. Laura sintió que el contoneo de las sombras a su alrededor se intensificaba. Era una danza macabra, un espectáculo de su tormento. Las figuras distorsionadas se acercaban, arrastrándose hacia ella, como si quisieran abrazarla, pero ella sabía que esto solo era otro tipo de tormento. «¡No! ¡No me toquen!», gritó, dando un paso atrás. El suelo bajo sus pies parecía abrirse, revelando un abismo oscuro. Un frío helado la envolvió. Las sombras comenzaron a retorcerse y manifestarse en rostros que reconocía. Su madre, su padre, amigos perdidos. Sus rostros estaban llenos de tristeza, de reproche, como si la juzgaran por no haber luchado lo suficiente. «Ustedes están muertos», murmura Laura, sintiendo que su estómago se revuelve. «Sí, y aún así aquí estamos», contestaron al unísono, sus voces combinándose en un coro de lamentos. «Tu culpa nos mantiene prisioneros». Un sudor frío resbaló por su frente. Laura cerró los ojos. Una parte de ella quería sucumbir a la desesperación que la rodeaba, pero la otra, la madre que luchaba por su hija, se aferraba a un rayo de esperanza. Los gemidos de lágrimas de las almas atrapadas la alimentaban. Su dolor se convirtió en el aliciente que necesitaba. «No me rendiré», exclamó, impulsada por una fuerza renovada. «Lucharé por Sofía». Se concentró en la luz que todavía podía sentir en lo profundo de su ser.
Recordó cada risa de su hija, cada abrazo. Esa dulzura era el arma que le daba fuerza. Las sombras se encogieron, titubearon. Pero la sombra más oscura sonrió, una sonrisa torcida que llenó a Laura de terror. Estás mostrando resistencia, pero no puedes escapar de tu propia historia. Tus decisiones hicieron esto posible. Tienes que elegir. ¿Quieres enfrentar la verdad de lo que eres o prefieres perderte como todos aquellos que vinieron antes que tú? Desde el fondo del abismo, una luz comenzaba a asomarse tenuemente como un faro distante. Laura respiró hondo, enfrentándose a octubre que se presentaba, sin saber que el mismo desafío que se cernía sobre ella había comenzado a manifestarse en otros.
Sofía dio un paso hacia la sombra, atrapada en su propia curiosidad. ¿Por qué le tienes miedo, mamá?, preguntó, y su voz resonaba con una dulzura que aumentaba aún más la desesperación en el pecho de Laura. Porque hay cosas que nunca debería haberte mostrado, cosas que deberían haber muerto junto a mí, respondió Laura, sintiendo cómo la desesperación la ataba más a la sombra. ¿Por qué no me lo dijiste?, continuó su hija, acercándose aún más. No tengo miedo de ti ni de la sombra. La sombra sonrió de nuevo y el frío se intensificó, como si una tormenta de invierno comenzara a desatarse. Es adorable que creas que la valentía es suficiente para enfrentar la verdad. Todos son valientes en palabras, pero en el fondo saben que los secretos son cárceles. «Eso no es cierto», gritó Laura, mientras lágrimas de frustración rodaban sobre su rostro. «Debemos luchar juntas. Dame tu mano, Sofía». Sofía miró a su madre con una mezcla de amor y confusión. «Pero, ¿cuál es la verdad que teme?». La sombra pareció alimentarse de esa incertidumbre, tomando aliento de las dudas que flotaban en la atmósfera. Laura sintió cómo la presión aumentaba y el último vestigio de luz se desvanecía poco a poco. «No puedo perderte, Sofía. Lo he perdido todo antes. No puedo...» La voz de Laura se quebró y las sombras comenzaron a acercarse como si supieran que el tiempo se acababa. La figura oscura se inclinó, fascinada con la lucha interna que se estaba desarrollando. «Sí, Laura, deja que Sofía se convierta en parte de esta sombra. Ven, pequeña, ven a conocer los secretos que tu madre ha ocultado bajo 1000 capas de dolor. Juntas podréis ser más fuertes, juntas podréis conquistar la oscuridad». «No, Sofía, no lo escuches», suplicó Laura, pero su hija ya estaba perdida en la mirada de la sombra. La lucha había tomado un rumbo inesperado. Sofía sonrió, y esa sonrisa era como un cuchillo en el corazón de Laura. «Tal vez estoy lista para crecer, mamá. Tal vez deberíamos dejar que la sombra nos muestre el camino». Cuando Laura intentó dar un paso adelante, la sombra la bloqueó, viendo cómo su hija lentamente caía bajo su influencia. El abismo que la sombra había prometido se presentó ante ella, negro y voraz, invitándola a unirse al horror. Las risas del hombre de sombrero resonaron más fuerte en su mente, burlándose de su tormenta interna. En el instante siguiente, cuando la luz y la oscuridad estaban a punto de chocar, un grito desgarrador resonó entre ellos, un eco de lo que podría ser si Laura no lograba salvar a su hija. Todo se detuvo. «¡Detente!». La voz de Laura se alzó sobre el caos, llena de pavor y determinación. ¿Pero sería suficiente para cambiar el rumbo de la historia? La sombra se volvió hacia ella, dispuesta a desatar el terror que había estado acumulando durante años. ¿Podría Laura encontrar la fuerza para enfrentar no solo la sombra que acechaba a su hija, sino el oscuro abismo que había creado en su propia alma? La atmósfera palpitaba con tensión, como si las sombras mismas respondieran a su llamado. La realidad comenzaba a descomponerse, y Laura se enfrentaba no solo a su pasado, sino también al peligro que acechaba en su propia creación, el verdadero enemigo que aún estaba por manifestarse. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, y en ese instante de quietud, Laura sintió cómo la realidad se desgarraba ante sus ojos. Las sombras danzaban en espiral a su alrededor, el aire helado le atravesaba la piel, y el terror palpitable le arrugaba el estómago. A cada latido, la conexión con Sofía se hacía más frágil, como un hilo delgado colgando al borde de lo inconcebible. La sombra se movía ahora más rápido, como una serpiente acechante, y sus murmullos se transformaron en un canto hipnótico, buscando seducir a Sofía. «¿Ves?», decía. «La verdad solo puede liberarte si tienes el coraje de enfrentarte a tu madre. Ella es quien ha mantenido los secretos encadenados». Laura luchaba con todas sus fuerzas, pero algo en su interior la obligaba a cuestionarse.
¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su hija? Su mente se aturdió con recuerdos oscuros, noches en vela, sombras en las esquinas, susurros que la seguían incluso en la luz del día. Se dio cuenta de que había estado corriendo de su propia historia y ahora esa misma historia amenazaba con devorarla. «Sofía, escúchame», gritó en un último intento de romper el hechizo que la sombra había lanzado. «No dejes que te engañen. Yo he cometido errores, pero estoy aquí. Siempre estaré aquí, aunque eso signifique enfrentarnos juntas a lo eterno». La niña parecía dudar, un parpadeo en su inocencia. Pero la sombra presionó. Sus ojos oscuros como abismos se volvieron aún más intensos. ¿Quieres ser como ella? ¿Venerada por su osadía pero temida por su fragilidad? Conmigo tendrás poder, pequeña. ¿Por qué conformarte con lo que dicen los demás cuando puedes ser libre? Con todo su ser, Laura intentó visualizar la luz, imaginando un recuerdo feliz con su hija. Recordó un día soleado en el parque, donde risas y juegos llenaban el aire. Mientras evocaba esa imagen, un rayo de luminiscencia brotó en su pecho, comenzando a eclipsar la oscuridad que la rodeaba. «Regresa a mí, Sofía». La luz cálida pulsaba entre ellas, un remanso de esperanza en medio del horror. Pero la sombra se rió en un tono sibilante, como si supiera que estaba jugando con fuego. ¿Ves la trampa, Laura? Esa luz es solo un reflejo de tu miedo. La verdadera oscuridad solo puede enfrentarse si te atreves a mirarla de frente. Y fue en ese instante cuando algo empezó a desgajarse en Laura. La sombra parecía extraer fuerza de su conflicto interno, y mientras las visiones de su vida se desplomaban, una verdad aterradora surgió a la superficie. Nunca había sido completamente honesta con Sofía. El secreto que había mantenido la había llevado a esa dirección y ahora estaba a punto de revelarse, con consecuencias catastróficas. La sombra cambiaba, adquiriendo formas distorsionadas que representaban sus peores temores. La angustia de perder a Sofía, el dolor de la culpa y las traiciones que había enterrado en su alma. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y su corazón latía descontroladamente. «¡No! ¡No puedo permitirlo!», gritó, sacando la última reserva de fortaleza de su ser. «Sofía, ven, elige la luz», clamó una vez más, pero su voz parecía desvanecerse en la oscuridad que anhelaba la niña. La sombra se erguía con triunfalidad al ver el pánico en los ojos de Laura, saboreando su sufrimiento. De pronto, un eco lejano rompió el hechizo. Una voz familiar, profunda y resonante surgió de la oscuridad misma, haciéndose más clara con cada instante. «Laura, Sofía, es hora de recordar». La atmósfera se erizó y en un abrir y cerrar de ojos una figura emergió entre las sombras. Era un rostro conocido, una imagen del pasado que Laura jamás pensó volver a ver. Un sudor frío le recorrió la frente al darse cuenta de quién era. «¡Papá!». La voz de Laura se quebró, llena de angustia. La verdadera batalla comenzaba ahora. La sombra vibraba, impaciente y hambrienta. La pregunta surgía en la mente de Laura. ¿Estaría lista para enfrentar la sombra de su propia familia y descubrir finalmente lo que había estado ocultando? La reaparición de su padre traía consigo una verdad que podría ser mortal. La oscuridad se espesaba y el eco de la risa del hombre de sombrero resonaba en sus oídos, llevando consigo un terror que aún no había sido desatado. Laura temblaba, su corazón latía con fuerza al ver la figura de su padre. La piel pálida y los ojos hundidos le enviaron un escalofrío por la espalda. Pero había algo en su mirada que era aún más aterrador que su apariencia. Un vacío insondable que parecía devorar la luz a su alrededor. «Eres tú», murmuró, con la voz abrumada por recuerdos de una infancia oscurecida por secretos. «No puedes estar aquí». «Claro que puedo, Laura». La voz de su padre se deslizaba entre la bruma como un susurro maligno.
La sombra que había estado acechando se erguía más alta, fusionándose con la figura de su padre. Laura se dio cuenta de que aquella entidad no solo había sido atraída por Sofía, sino también por las cicatrices de su propia alma, abiertas de par en par. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un nudo en la garganta. Las palabras, cargadas de rabia y miedo, se precipitaron, y el dolor de los años olvidados cruzó su mente como una tormenta. «¿Por qué me persigues?». «Porque es hora de que encares la verdad. Lo que te han dicho sobre tu madre no es más que un cuento. La verdadera historia está escrita en la sangre de nuestra familia», dijo él, mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Sofía parecía perderse en la confusión. «Mamá, quiero irme. Tengo miedo». Su voz temblaba, y el terror en sus ojos era el reflejo del alma de Laura. Pero la sombra apretaba su agarre, como si supiera que ese miedo era la llave para abrir todos los secretos enterrados. Esos secretos son una carga, Sofía, una que no debe cargar. Ven, acéptalos. Con ellos podrás ser más fuerte, insistía el padre, extendiendo su mano como si ofreciera liberación. Laura sintió como su mundo temblaba. Tenía que decidir, dejar que Sofía cayera en esa trampa que se disfrazaba de poder o arrebatarla de las garras de la sombra. Todos los fantasmas de su infancia la asediaban, las historias susurradas a sus espaldas, la mirada de desdén de su madre cuando mencionaba a su padre y el vacío de un amor que se había convertido en desolación. «No, Sofía, elige el amor, no el miedo. Ven hacia mí», gritó desesperada, mientras la luz en su pecho intentaba hacerse más fuerte. Pero la sombra se retorcía, y el eco de las risas de su padre resonaba, creando un fondo siniestro para su lucha. La figura sombría ocupaba cada rincón, llenando la habitación con su risa burlona. «Laura, siempre huyendo, pero hoy no puedes esconderte. Hoy puedes recordar lo que te hice, la verdadera historia de la familia». El rostro de Laura empalideció al recordar aquellos fragmentos de su niñez. Había algo oculto en lo profundo de su mente que siempre había bloqueado, una verdad tan horrible que derrumbaría todo lo que creía sobre su vida. «¡Cállate!», gritó, aunque su voz era un susurro quebrado en un ocaso de desesperación. Los recuerdos flotaban y la oscuridad parecía devorar la luz que aún quedaba. La sombra lo sabía. La confrontación ya no solo era con ella, sino con el dolor que había estado ignorando por tanto tiempo. Y ahí, en esa penumbra, un grito de dolor se alzó. Laura sintió que iría a caer, atrapada entre la revelación y la oscuridad absoluta. «Recuerda, Laura», susurró el hombre de sombrero a través de la sombra. «La verdad te liberará o te destruirá». La luz parpadeó y un nuevo terror la invadió. ¿Qué secretos estaba a punto de desenterrar? La respiración se le hacía pesada y el miedo se prensaba sobre ella como una capa aterradora. Con su corazón a punto de explotar, Laura comprendió que lo que estaba por descubrir podrían cambiar su vida para siempre. Desesperada se preguntó si alguna vez podría recuperar a su hija y el precio de la verdad sería su propia condena. La historia no había terminado, solo estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo oscuro. La sombra sonrió y la habitación se oscureció aún más. «Vamos, Laura, el tiempo se acaba, la verdad está al borde de tu comprensión, y será tu perdición». Laura sintió que su corazón se agolpaba en su pecho como si exigiera salir volando. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, y el hombre de sombrero se alzaba, opresivo, con su risa tentadora reverberando a través de ella. La figura de su padre, en un grotesco juego de sombras y luces, la empujaba hacia el abismo. «No, Sofía está en peligro», gritó, sintiendo que cada palabra era un hilo que la ataba a su pequeña, quien permanecía atrapada en la maraña de sombras. «¿Por qué temes a la verdad, Laura?», preguntó la sombra en un canto seductor, envolviendo el espacio con su voz profunda. «Tus secretos son parte de ti, igual que tu hija.
nunca puede separarlos. La desesperación de Laura se encontraba en un punto de quiebre. A medida que la risa del hombre de sombrero se intensificaba, comenzó a comprender. Había llegado el momento de enfrentar no solo la sombra que acechaba a su hija, sino también los oscuros secretos de su propia vida. Con cada susurro del pasado, el miedo intentaba paralizarla, pero una pequeña chispa de valentía empezaba a arder en su interior. «Soy más que mis miedos», murmuró, sintiendo cómo la luz en su corazón comenzaba a brillar con más fuerza. «Soy la madre de Sofía, y no dejaré que la oscuridad la reclame». Dichas esas palabras, sintió el eco poderoso de todos los momentos felices que había compartido con su hija, alimentando su fuerza. De repente, la figura de su padre se desvaneció un momento, y en ese intervalo, Laura tomó una decisión. Un grito de amor lleno de determinación irrumpió de sus labios. «¡Sofía! ¡Ven a mí! ¡La luz siempre vencerá a la oscuridad!». Un instante de pánico se apoderó del espacio. Las sombras comenzaron a tambalearse, y en medio del caos, un destello atrajo la mirada de Laura. Su hija, hecha de luz, extendía su mano y gritaba su nombre con una voz llena de coraje. «¡Mamá!», clamó Sofía, con ojos desbordantes de valentía, pero las sombras intentaban atraerla hacia el abismo. Laura avanzó con toda su fuerza, sintiendo el poder de su amor impulsarla. «¡No, Sofía! ¡Aguanta! ¡Estoy aquí!». Las sombras comenzaron a crujir. La conexión entre madre e hija era un hilo de luz irrompible. La sombra oscura, furiosa, se revolvió ante la indomable luz que Laura emanaba. «No puedes escapar de tus demonios, Laura. La verdad siempre duele». «Mi verdad me liberará», afirmó Laura, y con cada palabra, el aura de amor y determinación la rodeaba como una armadura. «No eres mi historia. Yo soy la que elijo ser». Con ese grito, un brillo imponente comenzó a expandirse fuera de su cuerpo. Las sombras titilaron y se hicieron más débiles, revelando la figura de Sofía, quien luchaba contra la oscuridad. Laura extendió las manos y con un profundo aliento comenzó a recitar el conjuro que una vez había aprendido. «Por la luz que nos guía, por el amor que nunca teme, devuélveme a mi hija». Las palabras resonaron con un poder ancestral, y como respuesta, las sombras temblaron y comenzaron a retroceder. Sofía, sintiendo la fuerza que emanaba de su madre, corrió hacia ella, ambas unidas por un resplandor que repelía la oscuridad. Ya no era solo un acto de resistencia, era un milagro alimentado por su amor. En sus corazones comenzaron a compartir visiones de risas, juegos en el parque y la promesa de días mejores. La luz iluminó elevando lo que se había encadenado en su interior. Liberadas de sus pasados de dolor, madre e hija unieron fuerzas. La sombra grito se tornó un lamento, y el hombre de sombrero comenzó a perder su forma, desintegrándose ante la energía vibrante que generaban. Con un último grito terrorífico, todos los ecos de dolor y miedo se disiparon, dejando a la luz en su lugar. Finalmente, el silencio envolvió el espacio, y Laura sintió un alivio inmenso fluir en su ser. Juntas se encontraron en un claro iluminado, donde la luz brillaba con la promesa de un nuevo comienzo. «Eres libre, Sofía», murmuró Laura, llena de amor y felicidad. «Gracias, mamá», respondió la niña. «Siempre estuviste aquí, incluso en la oscuridad». La bruma se disipó lentamente, y el camino hacia su hogar estaba allí, claro y abierto. Laura miró a su hija, decidida a construir un futuro lleno de luz, donde los secretos ya no tuvieran poder sobre ellas. «Vamos, hay tanto que explorar», dijo Laura, tomando la mano de Sofía y comenzando su camino hacia un nuevo amanecer. Así, mientras caminaban, la oscuridad se afastaba lentamente, sabiendo que no podría regresar jamás. El verdadero poder del amor había triunfado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que estos relatos sigan siendo posibles.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías acerca de este final, porque tu voz importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ya y sé parte de nuestra comunidad.